La mañana en Humacao comenzó con un sobresalto que interrumpió la rutina de quienes esperaban su desayuno en el servicarro de un restaurante de comida rápida ubicado en la carretera PR3, justo frente a la entrada de la urbanización Villas de Humacao. Lo que debía ser un inicio de día cualquiera terminó convirtiéndose en una escena de confusión y violencia. Un joven de 23 años disparó su arma de fuego contra otro hombre que se le acercó mientras aguardaba en la fila. El suceso ocurrió cerca de las 8:10 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol caían sobre el estacionamiento del local. Según el informe preliminar de la policía, el agresor, cuyo nombre no ha sido divulgado, esperaba su turno en un vehículo marca Honda, cuando un hombre de 33 años que se encontraba en un Toyota Corolla color vino detrás de él, descendió inesperadamente del automóvil y se aproximó hasta la puerta del conductor. En ese momento, el joven desenfundó su arma registrada legalmente a su nombre y le disparó 2 veces al desconocido. El estruendo de los disparos desató el pánico. Algunos clientes salieron corriendo del restaurante mientras otros se lanzaron al suelo buscando refugio. Yo estaba en el carro con mis nenes cuando escuché los tiros. Pensé que era una broma, pero cuando vi al hombre caer me dio un escalofrío, relató una testigo que prefirió no identificarse. Todo pasó en segundos. El muchacho que disparó no trató de huir, simplemente bajó el arma y se quedó en el asiento, mirando al frente. Paramédicos municipales llegaron minutos después y atendieron al herido, quien presentaba 2 impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el hombro. Fue trasladado a un hospital del área donde se encontraba en condición delicada pero estable. Mientras tanto, el joven agresor fue detenido por agentes de la Policía Municipal de Humacao, quienes también ocuparon el arma para investigación. Hasta el momento, los agentes no han determinado el motivo del altercado. Según fuentes cercanas al caso, no hubo intercambio verbal previo ni señales de provocación evidentes antes de que el hombre del Toyota saliera de su auto. No entendemos por qué se bajó y se acercó a la puerta del otro conductor. Tampoco sabemos qué llevó al joven a reaccionar disparando, declaró el policía Robert Arnold, quien realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC de Humacao. El joven, que permaneció en el lugar tras el incidente, optó por guardar silencio hasta ser asistido por un abogado. Los investigadores esperan poder entrevistarlo formalmente una vez se oriente sobre sus derechos. Está cooperando, pero aún no ha ofrecido una versión completa de los hechos, añadió Arnold. La escena fue descrita por los agentes como caótica: autos detenidos, bandejas de comida caídas al suelo y varios testigos temblando de miedo. Los casquillos fueron levantados y numerados por personal de servicios técnicos, mientras el vehículo del agresor fue incautado para examen balístico. En la acera, una mancha de sangre seca recordaba la rapidez con la que un acto cotidiano se convirtió en una historia trágica. Aunque las autoridades investigan el caso como una agresión agravada, no descartan que el joven alegue legítima defensa, argumento que deberá ser evaluado por la Fiscalía de Humacao una vez se analicen las pruebas y testimonios. Según explicó un abogado penalista consultado, la clave estará en determinar si el hombre que se acercó al vehículo representaba una amenaza real e inminente. El mero temor no justifica el uso de un arma de fuego, aclaró. Pero si el conductor percibió un intento de agresión, robo o entrada forzada, podría sostenerse una defensa justificada bajo la ley de armas. En el restaurante, los empleados aún trataban de reponerse del susto. Una de las trabajadoras, con la voz quebrada, contó que llevaba años trabajando allí y nunca había vivido algo parecido. Es triste ver cómo la gente anda tan tensa. Nadie confía en nadie. Cualquier malentendido puede acabar en tragedia. El incidente ha reavivado el debate sobre el aumento de armas registradas en Puerto Rico y el papel que juega el miedo en la vida cotidiana. Desde la flexibilización de la ley de armas en el pleno año 2020, el número de licencias para portar ha crecido de forma sostenida. Solo en los últimos 12 meses, más de 150,000 personas han obtenido permisos, según el Departamento de Seguridad Pública. Para muchos se trata de una medida de protección ante la criminalidad, para otros de una receta peligrosa en una sociedad saturada de ansiedad y desconfianza. El sociólogo Luis Fernando Báez advierte que este tipo de sucesos revela un problema más profundo. La gente vive en modo defensa. Un gesto, una mirada o un acercamiento puede ser interpretado como una amenaza. Cuando las armas están tan disponibles, el margen entre el miedo y la tragedia se vuelve demasiado estrecho. Mientras el caso avanza, el joven permanece bajo custodia policial sin que se le hayan radicado cargos formales. La Fiscalía de Humacao espera el informe forense y los testimonios de los presentes para decidir si procede acusarlo por tentativa de asesinato o por uso indebido de un arma de fuego. En el hospital, el herido continúa bajo observación. Sus familiares, que prefirieron no ofrecer declaraciones, solo pidieron privacidad y justicia.
En tanto, la escena del crimen ya fue despejada, pero el rumor de lo ocurrido sigue corriendo entre los vecinos de Villas de Humacao. Cada vez se ve más violencia sin sentido, comentó un residente. Uno ya ni puede ir a buscar café sin pensar que algo puede pasar. En una isla donde la tensión social se mezcla con el miedo y la impaciencia cotidiana, este nuevo episodio en un Servicarro, un lugar que representa la prisa y la rutina de todos los días, parece ser el reflejo exacto de lo que vive Puerto Rico, una sociedad al borde del sobresalto, donde cualquier malentendido puede convertirse en una historia de sangre y silencio. El destino quiso que la caída de uno de los prófugos más buscados de Puerto Rico ocurriera por pura casualidad. Ángel Joel Vadillo Vargas, mejor conocido en el bajo mundo como Ratón, fue capturado el pasado domingo en el residencial Manuela Pérez, en Hatorrey, tras más de 9 meses de haberse fugado del complejo correccional de Ponce, donde cumplía una condena de 190 años de prisión por un asesinato cometido en Moca en marzo de 2013. Su captura no fue el resultado de una extensa operación policial ni de un plan elaborado por los federales. Fue producto de una infracción de tránsito que levantó sospechas y terminó destapando su verdadera identidad. Los agentes del precinto Hatorrey Este lo detuvieron inicialmente por una violación menor a la ley de tránsito, sin imaginar que frente a ellos tenían a un fugitivo considerado altamente peligroso. En el momento del arresto, Ratón intentó despistar a los oficiales diciendo que era ciudadano dominicano y que se encontraba ilegalmente en Puerto Rico. La coartada funcionó durante unos minutos. Los policías lo trasladaron a las oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, ICE, en San Patricio, bajo la presunción de que se trataba de un inmigrante sin documentos. Sin embargo, una vez bajo custodia federal, la mentira se desmoronó. Los agentes de ICE, al ingresar sus huellas dactilares en el sistema, descubrieron que no era un extranjero, sino un prófugo puertorriqueño con un extenso historial criminal y una sentencia pendiente de casi 2 siglos. La sorpresa fue mayúscula. Habían detenido por azar a un hombre que las autoridades estatales llevaban meses buscando sin éxito desde su fuga el 15 de diciembre de 2024 del complejo correccional Las Cucharas en Ponce. El caso de Ratón había generado amplia preocupación en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, DCR, ya que se trataba de un recluso clasificado como de máxima peligrosidad. Su escape, cuya logística aún es motivo de investigación, fue descrito por fuentes penitenciarias como una fuga limpia, sin uso de violencia, pero con evidentes fallas de seguridad. Durante meses, el DCR y la policía sostuvieron operativos discretos en diferentes puntos de la isla, incluyendo el oeste y el área metropolitana, basándose en confidencias que lo situaban moviéndose entre Bayamón, Toabaja y San Juan. No obstante, cada pista terminaba en un callejón sin salida. De acuerdo con los informes oficiales, Vadillo Vargas, de 39 años, cumplía una sentencia acumulativa de 190 años por asesinato en primer grado, ley de armas y robo agravado, delitos vinculados al homicidio de un comerciante en Moca en marzo de 2013. El caso, recordado por su brutalidad, involucró también a otros 2 individuos que fueron sentenciados a largas penas de prisión. Ratón fue señalado como el ejecutor principal del crimen y en el juicio el Ministerio Público lo describió como un hombre calculador y extremadamente violento. Tras su fuga, la Policía de Puerto Rico, en conjunto con el Negociado Federal de Investigaciones, FBI, y el propio ICE, había emitido una alerta de prófugo peligroso, advirtiendo que podría estar armado y utilizando identidades falsas. Paradójicamente, su detención se dio cuando él mismo se acercó al radar de las autoridades por una falta vial. A veces la justicia llega por los caminos más simples, comentó un agente que participó en el arresto. Lo detuvimos por una infracción menor y terminó siendo uno de los fugitivos más buscados del país. Tras confirmarse su identidad, los agentes federales procedieron a entregarlo a las autoridades locales. Oficiales de la División de Arrestos Especiales de la Policía de Puerto Rico y funcionarios del Departamento de Corrección lo trasladaron nuevamente al complejo correccional de Ponce, esta vez a la sección de máxima seguridad conocida como Monstruo Verde, donde permanecerá recluido bajo medidas extremas de vigilancia. Esta vez no habrá segundas oportunidades, aseguró un portavoz del DCR. Se reforzaron los protocolos y su celda cuenta con monitoreo constante. En el trayecto de regreso a prisión, Vadillo Vargas, según trascendió, se mantuvo en silencio y con una actitud desafiante. No mostró arrepentimiento ni sorpresa, relató uno de los custodios. Sabía que tarde o temprano lo atraparían, pero parecía satisfecho de haber burlado al sistema durante tantos meses. La noticia de su captura generó reacciones inmediatas en el seno del Coma Departamento de Seguridad Pública,
que reconoció el trabajo de coordinación entre agencias y destacó el papel del azar como catalizador del arresto. Es un recordatorio de que ningún criminal, por más tiempo que huya, escapa indefinidamente del alcance de la ley, expresó el comisionado de la policía. Sin embargo, la fuga de ratón ha reavivado un viejo debate sobre las condiciones de seguridad en las cárceles de Puerto Rico, especialmente en las unidades de máxima seguridad. La evasión de un reo con semejante perfil delictivo y una sentencia tan extensa levantó sospechas sobre posibles colaboraciones internas o fallas estructurales. Legisladores y organizaciones civiles han exigido una revisión completa de los protocolos carcelarios. No se trata solo de celebrar su captura, sino de entender cómo pudo escapar en primer lugar, manifestó la senadora María de Lourdes Santiago, quien preside la Comisión de Seguridad y Justicia del Senado. Mientras tanto, el barrio Manuela Pérez, donde fue arrestado, amaneció rodeado de curiosidad y comentarios. Algunos vecinos aseguraron haberlo visto en los últimos meses sin saber quién era realmente. Vivía tranquilo, o eso parecía, dijo una residente. Decía que era dominicano y trabajaba en construcción. Nadie sospechaba nada. Otros, sin embargo, afirmaron haber notado su comportamiento reservado y su costumbre de moverse solo en las noches. Ahora, con su captura, se cierra uno de los capítulos más insólitos del sistema penal puertorriqueño. Un fugitivo condenado a casi 2 siglos de prisión que cayó por casualidad, traicionado por un simple error de tránsito. En su regreso al Monstruo Verde, los custodios reforzaron las puertas, revisaron los pasillos y duplicaron las guardias, conscientes de que si algo ha demostrado Ratón, es su astucia y su paciencia. Su historia servirá sin duda como advertencia y como lección. Porque al final, aunque el azar haya hecho su parte, la realidad que subyace es más compleja. Un sistema carcelario con grietas, un criminal que aprovechó la oportunidad y un país que por un instante volvió a recordar que la justicia a veces depende de los caprichos del destino y de un semáforo en rojo en el momento exacto. La madrugada en Santurce se vio interrumpida por un violento asalto que dejó a un motociclista herido de bala y a un delincuente fugitivo con una motora robada. El incidente ocurrió en la avenida Fernández Juncos, justo frente a la Plaza El Gandul, un punto conocido por su actividad nocturna y por ser una de las arterias más transitadas de San Juan durante las primeras horas del día. De acuerdo con el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, el suceso tuvo lugar cuando el perjudicado, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, fue interceptado por un individuo encapuchado mientras llegaba al lugar en su motora. El motociclista relató a los agentes que el asaltante se acercó de manera sorpresiva, lo apuntó con un arma de fuego y le exigió entregar la motora bajo amenaza de muerte. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El delincuente, según la víctima, parecía nervioso pero determinado. No dudó en disparar varias veces aún después de que el conductor cediera al asalto. Uno de los proyectiles lo alcanzó en las piernas, provocando que cayera al suelo mientras el ladrón huía a toda velocidad sobre la misma motora robada, una Tank color negro con un cajón azul en la parte posterior. Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado 4 detonaciones, seguidas de los gritos del herido pidiendo ayuda. Fue un estruendo seco, como si hubieran explotado petardos, pero enseguida escuchamos al muchacho gritar y supimos que era algo más serio, contó un residente de la calle aledaña, quien fue de los primeros en salir para asistir al motociclista. Estaba tirado en el pavimento con la pierna sangrando, tratando de llamar a alguien por el celular. Parecía en shock. Minutos más tarde, patrullas del precinto de Santurce y paramédicos municipales llegaron al lugar. El hombre fue transportado de urgencia a una institución hospitalaria cercana, aunque al cierre de esta edición su condición de salud no había sido revelada. Las autoridades solo confirmaron que se encontraba consciente al momento de ser auxiliado. La agente Silva, adscrita al precinto de Santurce, estuvo a cargo de la investigación inicial y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC de San Juan, que asumió oficialmente la pesquisa. Personal de servicios técnicos también se personó en la escena para levantar casquillos de bala y tomar fotografías que podrían ayudar a reconstruir el evento. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que las autoridades analizan las cámaras de seguridad instaladas en los comercios de la zona, así como las del sistema de vigilancia municipal, con el fin de obtener imágenes del asaltante o rastrear la ruta que tomó tras escapar. No se descarta que haya contado con un cómplice esperándolo más adelante para facilitar la huida. El carjacking, una modalidad criminal que combina el robo de vehículo con violencia directa hacia la víctima, ha aumentado en la zona metropolitana en los últimos meses, preocupando tanto a residentes como a comerciantes.
Santurce particularmente se ha convertido en un escenario recurrente de estos delitos debido a su movimiento constante de vehículos, motoras de entrega y tránsito nocturno. Según estadísticas del coma negociado de la policía, en lo que va del año ya se han registrado más de 130 casos de carjackings en el área de San Juan, una cifra que supera los números del mismo periodo del año anterior. Estamos viendo un patrón donde los delincuentes se aprovechan de personas solas, especialmente motociclistas o conductores detenidos en intersecciones oscuras, explicó un investigador del SI que prefirió no ser identificado. Actúan con rapidez, se cubren el rostro y en la mayoría de los casos disparan sin provocación, solo para intimidar o garantizar la huida. Es una tendencia que nos preocupa. La motora robada, una Tank negra con un distintivo cajón azul, es una pista clave en el caso. La policía ha alertado a las unidades de patrullaje del área metropolitana para que mantengan vigilancia sobre vehículos con esas características. No se descarta que el asaltante intente revenderla o desmantelarla para piezas, una práctica común entre bandas dedicadas al robo de motoras. Testigos describieron al sospechoso como un hombre delgado, vestido completamente de negro y con el rostro cubierto por una capucha, lo que dificultó su identificación. Algunos afirmaron que escapó en dirección al puente Dos Hermanos, mientras otros aseguraron haberlo visto girar hacia la zona industrial de Miramar. Los investigadores esperan que las grabaciones de las cámaras permitan precisar su ruta exacta. Mientras tanto, la comunidad se encuentra conmocionada. Esto pudo ser cualquiera de nosotros, expresó un motociclista que frecuenta la zona para hacer entregas de comida. Estamos trabajando, tratando de ganarnos el día, y de repente te asaltan o te disparan por una motora. Es desesperante vivir con ese miedo constante. El negociado de la Policía de Puerto Rico hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con la investigación. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero del asaltante o de la motora puede comunicarse de forma confidencial a la línea 787-343-2020 o con la División de Robo del SIC de San Juan. El violento episodio pone de relieve la creciente sensación de inseguridad en la capital. En un contexto donde los asaltos, robos y agresiones se entrelazan con la crisis económica y el desempleo juvenil, los analistas coinciden en que los carjackings reflejan un fenómeno más amplio, la normalización del miedo como parte de la vida urbana. Los motociclistas, especialmente quienes trabajan en plataformas de entrega, son víctimas frecuentes, al ser percibidos como presas fáciles, solitarias y con vehículos de alto valor en el mercado negro. Mientras el herido lucha por recuperarse, los agentes continúan las diligencias para dar con el responsable. En la avenida Fernández Juncos, las marcas de sangre ya fueron borradas, pero el eco de los disparos sigue resonando entre quienes transitan ese tramo a diario. Cada semáforo, cada parada en la oscuridad se convierte ahora en un recordatorio de que la violencia no descansa ni siquiera en los rincones más cotidianos del país.